Muy buenos días, soy Antonio Guarás y soy el autor de Impulso. Este es el segundo de una serie de vídeos en los cuales vamos a intentar contaros cómo funciona el sistema Impulso y cuáles son los motivos por los que creemos que debéis de darle una oportunidad en vuestra mesa y sacar partido de todas las posibilidades que trae. Durante el primer vídeo hablamos sobre los diferentes tipos de juego que son comúnmente aceptados dentro de las dinámicas del rol, como son sistema ludista, sistema narrativo y sistema simulacionista. Y cómo sistema Impulso trae mecánicas pensadas específicamente para hacer foco sobre esa variante, incluso simultáneamente. Puedes tener una persona que se está enfocando durante una misma partida en la parte narrativa y otra jugando al mismo juego, enfocarse en la parte más ludista, por ejemplo, y cómo también trae una serie de guías para crear aventuras destinadas a fomentar de un modo mayor ese tipo de experiencia, con las aventuras con guión, las aventuras con rutas o la improvisación con las 11 preguntas. Hoy lo que quiero es hablaros de los personajes, porque creo que es más interesante que conozcamos cómo se genera un personaje antes de entrar en el sistema. A la hora de desarrollar un personaje en un juego de rol, una de las cosas que podemos encontrar y que a mí en muchos casos menos me atrae es que muchos sistemas usan a los personajes como herramientas para resolver retos y los definen de esa manera. Te dan sus aptitudes para enfrentarte a los problemas que el juego te va a poner delante. Y a mí, el no llevar a reglas toda la parte del trasfondo, del historial, del camino de la vida, que quedasen simplemente como una serie de respuestas a preguntas, pero no interactuaran con las reglas, no acababa de gustarme. Y este motivo de querer, de alguna manera, involucrar todos los aspectos de la vida con la misma importancia en reglas, desde la manera de solventar lo que serían retos a cuáles son los códigos de conducta, a la fe o a qué dedica su tiempo libre un personaje, nos llevó a, de alguna manera, crear personajes que se basan en tres conceptos, tres conjuntos. Estos conjuntos serían el conjunto profesional, donde vamos a delimitar de alguna manera la experiencia, los conocimientos, la formación, pero también recursos como puedan ser el equipamiento, posesiones o instalaciones, contactos, aliados, todo aquello que pueda ayudar a nuestro personaje a desarrollar su actividad que lleva a cabo día a día para salir adelante en la vida. El segundo concepto sería el social. Salimos de trabajar y ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestros hobbies, las personas a las que amamos, los grupos a los que pertenecemos? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo personal? Eso es importante y no solo tiene que quedar definido porque ayuda a crear el personaje, sino que en muchos casos puede ser útil durante las historias. Y por último, el conjunto personal. ¿Cuál es nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestros códigos de conducta? ¿Qué emociones nos dominan aunque no queramos? ¿Cuál es nuestra ética o nuestra moral? Todo eso es muy importante, sobre todo en un juego que nos va a hablar como Impulso de terror, de locura, de miedo, nos va a llevar a tomar decisiones a la hora de realizar a cabo las investigaciones. Todo esto es importante, porque al definir de este modo al personaje, en los conjuntos profesional, social y personal, tenemos algo que se parece mucho más a un ser humano que simplemente una lista de habilidades. Y esto lo que nos permite es convertir a nuestro alter ego en una ventana al mundo de juego. Es nuestros ojos, es nuestros oídos, nuestro tacto, gusto, olfato. Queremos que Impulso no solamente te permita desarrollar la aventura, sino que te permita vivirla con los ojos del personaje. Y por eso queremos que el personaje sea mucho más humano. A partir de aquí, a la hora de resolver la asignación de prioridades para generar ese digamos, desequilibrio en el personaje, a qué he sacrificado para medrar en otra faceta, vamos a tener simplemente que asignar prioridades a B y C, a profesional, social y personal. Y esto lo que va a hacer es otorgarnos más o menos descriptores para cada conjunto. Estos descriptores, como hemos hablado, pueden ser muchas cosas, pero de facto lo que hacen es
ayudarnos, como hemos explicado antes, a resolver retos. No solamente me dicen cosas sobre el personaje, sino que mecánicamente me van a ayudar a solventar problemas, a solventar situaciones y a avanzar en la historia, ¿vale? Tienen un nivel del 1 al 3, de modo que pues, cualquier descriptor puede tener una incidencia ligera o muy grande. Pero claro, decíamos, no queremos que los personajes de Impulso sean simplemente definidos por su manera de resolver retos. Por eso, cada conjunto, además de tener unos descriptores que nos cuentan cómo es el personaje, también va a tener unos focos que nos dicen qué es importante para el personaje. Y esto es trascendente. Los descriptores los usaremos y estarán siempre ahí. Pero sin embargo, los focos son nuestra gasolina, lo que nos permite dar el 100%, lo que nos permite arriesgarnos. Entonces, los focos van a ir reduciendo su fuerza conforme los usemos. Y estos focos no solo van a ser una guía narrativa. Si estoy ante una situación en la que no sé qué haría mi personaje, consulto mis focos y en función de si hay alguno comprometido me va a ayudar a decidir cómo actúa el personaje. No solo van a poner una línea que si el personaje cruza, estamos vulnerando sus focos y corre el riesgo de perder ego, de alguna manera de ver cómo se tambalean sus convicciones. También, mecánicamente, va a ser un elemento de apuesta, porque en una situación en la cual, como hemos explicado, ese foco, uno de mis focos de mis motivaciones esté comprometido, yo voy a poder reducir en 1 la fuerza de ese foco para reducir la dificultad. Voy a tener un push your luck, voy a empujar mi suerte. Quiero que esa tira salga adelante. Pero en caso de fracasar, mi autoconfianza, mi moral, empieza a debilitarse. Mi ego se desgasta. Los cimientos de mi psique, de mi confianza, empiezan a caer. Y esto nos lleva al tercer ítem en la hoja de personaje, que sería el ego. El ego es la suma de los focos, pero de alguna manera es, como hemos establecido, el pilar de nuestra mente y de nuestro corazón. Conforme el ego vaya reduciéndose por situaciones que presenciamos, por actuar en contra de nuestros focos, por sufrir derrotas, conforme el ego vaya reduciéndose, pues bueno, llegará un punto, y esto es importante, llegará un punto, es un juego que actúa con una espiral, no a grandes saltos, llegará un punto en el que al final mi ego acabará llegando a este punto de inflexión en el cual yo empiezo a padecer crisis. Y estas crisis van a ir, de alguna manera, aumentando en intensidad. Desde una que dure 1 minuto o unos pocos minutos, a una que dure horas, a una que dure días o semanas, hasta alcanzar el punto de ego cero en el que el personaje no es capaz de abandonar esa crisis sin ayuda externa, sin ayuda profesional. Pero es factible el camino contrario. Podemos no solamente emprender esa espiral descendente, sino alcanzar un punto en el que nuestras pequeñas victorias o grandes victorias, en el que conseguir trabajar a favor de nuestros focos nos permita emprender el camino contrario. Nuestra moral se ve reforzada, nuestros intereses se ven beneficiados y el personaje de alguna manera es capaz de sobreponerse a las situaciones a las que se enfrenta emocional y mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con el ego? Tener una condición de derrota de la mente y la psique del personaje. Y por otro lado tenemos la salud, que es la condición de derrota física del personaje, ¿vale? ¿Qué nos quedaría en la hoja? Pues las ventajas y las desventajas, aquello que nos hace únicos, aquello que nos diferencia, entre comillas, saltándonos un poco el core de reglas principal. Y nos pueden permitir cosas como, de alguna manera, aspectar algo que sea demasiado poderoso para un descriptor. Pues un descriptor podría ser, tengo contactos en la policía, pero con una ventaja podría a lo mejor tener contactos en la CIA o en el FBI. Puede permitirnos repetir una tirada por sesión en algo en lo que de alguna manera queremos que nuestro personaje sea especial, como por ejemplo tener una puntería infalible y poder repetir una tirada por capítulo, porque en ese momento queremos que nuestro personaje no falle. Hemos invertido nuestra ventaja en eso. Tener acceso a pues, poderes como puedan ser estilos de combate o puedan ser aptitudes sobrenaturales que están disponibles solo para unos pocos dentro de la ambientación. De alguna manera, esas ventajas lo que tienen es que diferenciarnos de verdad con respecto al resto de personajes. Y las desventajas tienen que mostrar nuestro talón de Aquiles, nuestro punto débil, ¿vale? Para que de alguna manera seamos más humanos y se pueda ver de una manera clara cómo perjudicarnos.
Y esto me lleva de nuevo otra vez a que somos personas e intentamos que los personajes de Impulso sean personas como nosotros, tienen sus virtudes, tienen sus defectos, la desventaja, pero normalmente una cosa que suele ocurrir es que cuando intentamos generar estos descriptores, acabas de crear el personaje y dices, ¿he puesto algún descriptor negativo? Y la respuesta suele ser normalmente no. Impulso nos va a permitir, como cualquier otro juego de rol, avanzar a nuestro personaje en la historia, resolver la historia, avanzar en ella, pero también pretende que el propio personaje avance. Es un juego también en el cual nos permite hacer un viaje personal. Y para eso el juego nos pide que al menos todos los personajes tengan un descriptor mal aspectado. Un descriptor que, si bien nos puede ayudar a reducir una dificultad en un momento dado, como cualquier otro descriptor positivo, sea un punto de mejora del personaje. Es muy interesante, de alguna manera, llevar a un personaje, digamos, celoso o posesivo, a modificar ese descriptor por protector. Cambiar expulsado con deshonor y convertirlo en su nombre fue limpiado. A la hora de crear personajes, no introduzcamos solo cosas buenas, introduzcamos de alguna manera cosas que nos permitan hacer ese viaje personal y tendremos un segundo vértice sobre el que pivotar. La resolución o el avance en la historia y la mejora de nuestro personaje. Y no la mejora en términos mecánicos de tener mayores niveles en los descriptores, más fuerza en los focos. No, la mejora como persona, de que ha sido capaz de alguna manera sustituir descriptores o focos negativos, como por ejemplo el fin justifica los medios, por descriptores o focos que podamos considerar más adecuados para lo que sería la ambientación en la que se está desarrollando la historia. A partir de aquí, una de las mayores diferencias que, pues bueno, he podido constatar que tienen los jugadores cuando empiezan con Impulso, es escoger esos descriptores, porque estamos acostumbrados en la mayoría de los juegos a elegir de listas, entonces tener que generar de la nada suele ser costoso. Para ello, el juego nos ofrece dos ayudas. En el capítulo de creación, para cada conjunto, nos hace una serie de preguntas que podemos no solo resolver, sino a veces respondidas, plantearnos el porqué. Y esto nos ayuda a generar descriptores y focos, como a qué se dedica, qué formación tiene, dispone de algún talento especial, pertenece a algún grupo legal o ilegal, para qué ahorra, qué relación tiene con su familia, cómo se divierte al salir del trabajo, en qué cree, cuál es su código de conducta, es espiritual, cómo se valora a sí mismo frente al resto de personas, tiene prejuicios o vicios. Estas respuestas que demos a estas preguntas nos van a ayudar, pero además de todo eso, en el capítulo 9, en la página 106, tenemos 144 descriptores, 12 tablas de 12 resultados que nos dan ideas para crear al personaje. Son ideas sobre las que es muy fácil modificar para crear cosas nuevas, porque el poder lo es todo, proteger y servir o ir a flor de piel son genéricos y podrían encajar casi en cualquier ambientación, pero al estar inicialmente pensados para nuestro siglo XXI, descriptores como bióloga de laboratorio, cirujano de urgencias o actor de teatro podrían cambiar fácilmente por samán curandero, alquimista o diplomático, heraldo, bardo de la corte. Es decir, tenemos 144 ejemplos que podemos variar para intentar acomodar. Es pensar, este descriptor, malas compañías, trasladado a la ambientación en la que voy a jugar, ¿a qué se referiría? Quizás pertenezco a una banda, o quizás de alguna manera se me relaciona con el gremio de ladrones de la ciudad, o a lo mejor de alguna manera he pertenecido en el pasado a una banda de piratas. Adecuemos el descriptor genérico a la ambientación. Pues descriptores, focos, ego, ventajas y desventajas. Con todo esto, lo que queremos es que tengáis un personaje que sea muy reconocible como persona, que su historial esté de alguna manera vivo, impreso en la hoja de personaje,
y utilizable dentro de las mecánicas del juego, queremos que os dé unas guías de interpretación que os permita de alguna manera jugar esa gestión de recursos con cosas que importan, ¿de acuerdo? Y también queremos, desde luego, que de alguna manera os permita hacer un viaje introspectivo del personaje, que el personaje no solo pueda mejorar en capacidades, sino que pueda cambiar como persona, ¿de acuerdo? Así que esto es un poco cómo funciona un personaje en Impulso, lo que creo que lo puede diferenciar de otros juegos, y espero que os motive a seguir viendo nuestros vídeos y, sobre todo, pues antes o después, darle una oportunidad a Impulso en vuestra mesa de juego. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.